Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios que nuevamente estamos en su presencia. Amén. Hoy, hermanos, vamos a comenzar otro estudio seriado. Como ya les he compartido, es algo que me gusta hacer mucho porque nos permite adentrarnos de una manera más eficaz, más profunda en los estudios de la palabra de Dios. Y aquí estamos en la carta a los Romanos, en algo que yo creo que cada uno de ustedes ya identificó cuál va a ser el tema. Y quiero primero decirles, antes de pasar a la lectura del versículo que ustedes ya están leyendo en pantalla, el cristiano tiene, hermanos, tres enemigos principales. Un cristiano fiel deberá, escúchame bien, hermano, iglesia, deberá luchar con estos tres enemigos todos los días de su vida, hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que Cristo nos llame a su presencia. Es inevitable, hermanos, tenerlos. No puedes. Y vamos a ir viendo la naturaleza de cada uno de ellos. Vamos a ir viendo cuál es ese enemigo. Vamos a ver de qué se compone ese enemigo. Y también, por gracia de Dios, vamos a ver cómo vencerlo. Mas, sin embargo, la lucha, hermanos, va a ser encarnizada. Va a ser tremenda, va a ser dura. Y no se va a terminar jamás. Así que es algo que necesitamos comprender, porque hay un peligro constante en la vida del cristiano fiel. Y este cristiano debe de conocer a su enemigo para poder vencerlo. Si tú no conoces a tu enemigo, imposible que puedas vencerlo. Y eso lo podemos ver en cualquier circunstancia de la vida, pero también, por ejemplo, en las situaciones deportivas. Cuando estás en una competencia, tienes que conocer contra quién te vas a enfrentar. Conocer sus virtudes, conocer sus debilidades, para aprovechar esas ventajas de conocer sus debilidades, para poderle hacer competencia y vencerlo. Pues la misma cosa, hermanos, es en la vida cristiana con los enemigos del cristiano. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, hermanos, la victoria va a estar garantizada. Así que no temas, hermano, los enemigos que tenemos enfrente. El Espíritu Santo, y cantamos desde que empezamos, que todas las promesas del Señor Jesús son fieles, amén, y las va a cumplir todas y cabalmente para la victoria del cristiano, para sus seguidores. Y vamos a ver, hermanos, entrar en detalle. Quiero que pongan su vista en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 1. Dice la palabra del Señor allí: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una cosa, hermanos, es muy diferente creer en Jesús a estar en Jesús. Son cosas, pero abismales. Son lo opuesto. Lamentablemente, muchos cristianos se conforman con solamente creer en Jesús, ya sea por equivocación, ya sea por debilidad o por ignorancia. No comprenden, no entienden la importancia de estar en Jesús. Porque dice la Biblia que los que están en Cristo Jesús no tienen condenación. Tú puedes estar viniendo aquí, hermanos, durante años, incluso el haber nacido en una cristiana. Eso no te garantiza estar en Cristo Jesús. Estar en Cristo Jesús, hermanos, como la misma palabra lo dice, en Cristo, quiere decir que tienes que estar con Él, en una relación permanente con Jesús, no eventual, no de vez en cuando, no cuando tienes necesidad de Él, no cuando a ti se te da la regalada gana. No, hermano, eso te lo enseñan las religiones. Por eso las religiones todas van a arder en el infierno, junto con sus líderes. Los cristianos, hermanos, tenemos esta promesa. Los que están en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Ahora, puntualiza algo ahí. ¿Cómo lo sé, pastor? ¿Cómo saber eso?
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahí está la característica. Un cristiano fiel debe de andar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Un cristiano que está en Cristo Jesús está guiado y vive como bajo el Espíritu. No es de vez en cuando. Tampoco, hermanos, es pensar que hoy sí ando bajo la guía del Espíritu y mañana no, porque tengo muchos problemas personales. Precisamente tienes problemas personales porque no andas conforme al Espíritu. Y eso te hace estar fuera de Cristo. Yo no estoy diciendo que nadie va a estar libre de tener problemas, no. De hecho, les voy a enseñar, hermanos, que tenemos 3 enemigos. Y estos 3 enemigos son una lucha, y déjame decirte, hermanos, diaria. Es una lucha diaria contra esos 3 enemigos. ¿Cuánto tiempo? 24 horas al día. ¿Cuántos días? 365 días al año. ¿Cuántos años? Toda tu vida. Ahí está. Por eso tenemos que conocerlos. Y precisamente el apóstol Pablo nos está diciendo uno de ellos. El primer enemigo del cual no te puedes librar es la carne. ¿Por qué? Pues porque somos carne, ¿verdad? El primer enemigo, hermanos, es la carne. Y es el que vamos a ver en esta mañana. Porque vamos a abarcar mucho, hermanos. Vamos a conocer, vamos a ver sus virtudes, sus debilidades, en qué está relacionado y cómo vencerla. Vencernos a nosotros mismos, ¿te imaginas? Es algo que se puede, hermanos, solo con la guía del Espíritu Santo. Ahora, tú te jactas de Filipenses 4:13, ¿no? Todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, amén. Nada más que Cristo fortalece a los que están en Él, no a los que creen mucho en Él, que vuelvo a decir, es una cosa abismal. Y eso va enteramente ligado a la obediencia. Así que si alguien es desobediente, hermano, por supuesto que no estás en Cristo, amén. Así que pudiera decir que ya resumí todo, pero no, hermanos, hay que conocer precisamente el peligro de vivir en la carne. El tema de esta mañana, hermanos, se llama el peligro de vivir en la carne. Ahora sí, pasaje Romanos 8, versículo 5, dice la palabra del Señor ahí: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y les voy a dar, primeramente, aquí lo siento mucho, hermanos, si te llega a doler, no son pedradas. Las predicaciones no son para echar indirectas, sino para echar directas, amén. Aquí no vamos a encubrir las cosas como lo hacen en otras iglesias, para que sus oyentes no se sientan lastimados. Lo siento mucho, hermano, mi propósito es edificarte, enseñarte y darte esperanza, amén. Muy bien. La primera señal, la primera señal de que alguien no anda conforme al Espíritu es que vienen sin Biblia. Ahí está. Si tú no traes Biblia, vienes conforme a la carne, no vienes guiado bajo el Espíritu. Tú me puedes refutar, pero es que yo lo traigo en el celular. Está bien, hermano, que lo traigas en el celular para usar la Biblia allá afuera. Pero la iglesia, hermano, se viene con una Biblia física. ¿Cómo vas a aprender a manejar la Biblia si no usas la Biblia física? ¿Cómo te sientes, hermano, en cuando solamente se te da un pasaje y ay, sí, muy rápido lo encuentras, ¿verdad? Cuando no sabes usar la Biblia, ni siquiera sabes dónde están los libros, ni siquiera sabes dónde están los pasajes, porque para eso tienes que buscar siempre el índice. Tienes que aprender a manejar la Biblia literal, hermanos. Este libro es la Biblia, es el libro de Dios. Si tú vienes a la iglesia sin Biblia, no estás en Cristo Jesús. No estás guiado bajo el Espíritu, estás guiado bajo la carne. Ahora, hermanos, lo ideal es que personalmente cada quien cargue su Biblia. No hay Biblias familiares. La vida familiar se queda en casa, pero tienes que tener tu Biblia personal. Como papá, como mamá, tienes que tener tu propia Biblia.
Siempre andan ahí creyendo que con una sola Biblia basta. Está bien, pero ¿quién la va a manejar mejor? Quien tiene la Biblia, ¿verdad? ¿Y quien no la trae? Pues ahí la esposa, casi siempre es la esposa, casi siempre. Pero hermanos, cada quien debe de traer su Biblia, y tus hijos en la escuela dominical tienen que tener cada uno su propia Biblia. Porque desde aquí se les está enseñando la importancia de ser guiados bajo el Espíritu. ¿Quién inspiró este libro, hermanos? El Espíritu Santo. Entonces, hermano, desde aquí ya estamos viendo que no estamos guiados bajo el Espíritu Santo si no traemos la Biblia. Y punto, hermano. No hay nada más que objetar, considéralo y corrígelo a la brevedad. Amén. La carne. Ahora, de este enemigo, hermanos, de la carne, tenemos dos enemigos. Fíjense, hermanos, de este enemigo que es la carne, tenemos dos enemigos: el interior y los exteriores. Pero no son tres, son varios enemigos. Tenemos el primer enemigo es interior, los demás son exteriores. Pero vamos a ver la carne, nosotros. ¿Cuáles son las cosas de nuestra carne que amenazan a nuestra fe, que amenazan nuestra comunión con Cristo? ¿Cuáles son, hermanos, esas cosas que están en peligro de vivir en la carne? Número uno, la carne. Apúntale por ahí porque vas a aprender tres enemigos. Una de las consecuencias de la caída del hombre en pecado en el jardín del Edén es que el ser humano en ese tiempo, Adán y Eva, se volvieron carnales. O sea, se le dice normalmente a una persona que vive en pecado, que anda en pecado, que su vida y su palabra, que su vocabulario, que todo es pecaminoso, se le dice normalmente que anda carnal. ¿No es así? Precisamente, y es correcto, anda en la carne. La Biblia llama de carne a la parte pecaminosa del hombre. Recuerden, hermanos, que el ser humano está compuesto en tres partes, que es alma, cuerpo y espíritu. Entonces, la Biblia llama de carne a la parte pecaminosa del hombre, a la naturaleza humana contaminado con el pecado. Es el conjunto de todos los instintos humanos corrompidos, una inclinación heredada para lo malo, para lo sucio y para lo prohibido. El cristiano fiel, honesto y que vigila, que quiere, mejor dicho, quiere estar bien con su Salvador, debe vigilarse, pues siempre va a haber un conflicto entre su conciencia y sus voluntades carnales. Dice Pablo ahí, un capítulo atrás, Romanos 7, versículo 15, por favor. Romanos 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y esto que parece un trabalenguas, hermanos, está más claro que el agua. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nuestra misma conciencia nos indica, nos insta a hacer lo bueno. Pero nuestra carne termina haciendo lo contrario. Y eso, hermanos, es todos los días. Todos los días tenemos esta lucha desde que nos despertamos, nos levantamos, hacemos nuestras tareas, salimos a trabajar, regresamos, estamos un rato con la familia y nos acostamos, la lucha no cesa. Seguimos haciendo lo mismo. Inmediatamente, hermanos, una señal de que estamos guiados bajo la carne es que al despertar, en lugar de orar, de darle gracias a Dios, ves el periódico de Facebook. Y ahí estamos empezando mal el día. Todo aquel que no busque temprano a Cristo no espera encontrarlo hasta tarde.
ni encontrarlo hasta el final del día. ¿Qué cantamos hoy? El Salmo 65. ¿Qué dice? Dios mío, tú de madrugada te buscaré. Lo buscamos. Escucha, Señor, mi oración. Desde temprano, hermanos, se tiene que buscar. Ay, pastor, es que no me alcanza, es que ando a la carrera. Párese más temprano, hermano. Tal vez si dejaras de desvelarte tanto viendo series en tus redes favoritas, tendrías más sueño y tendrías más descansado y te levantarías a una hora prudente, que aparte es más saludable. Pero no, hermanos, muchos creen que no se dan cuenta, porque ese es otro enemigo, pero lo vamos a ver en otra parte, todo lo que está dominado por Satanás. Pero aquí estamos hablando de nosotros, la carne. Hermanos, todo esto tenemos que entenderlo, porque hasta la muerte nos tocará convivir con eso. Fíjense lo que dice Romanos 7, versículo, déjenme ver, versículo 24, 7:24, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo, hermanos, reconociendo su carne, y él mismo diciendo: miserable soy, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No podemos, hermanos, porque hasta la muerte nos toca convivir y luchar contra la carne. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 15, por favor, primera carta a los Corintios 15:53, lo siguiente: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues siempre, hermanos, vamos a encontrar la victoria por medio de Cristo, pero tienes que conocer bien contra lo que estás luchando, tu carne, tú. Y es posible dominar la carne, hermanos, con el poder del Espíritu Santo, y librarse de este poder opresor del pecado que todos los días nos está tosigando. Todos los días desde que te levantas, hermano, el pecado se hace presente en tu mente. Todos los días en tu corazón se está librando una batalla de hacer o no hacer, o darle rienda o no o suelta a tu pecado, a tu concupiscencia, a eso que sabes que está prohibido por Dios. Conozcas o no conozcas mucho de la palabra, hermanos, siempre ahí está. Ahora, quiero que me acompañen, hermanos, para ver cuáles son las obras de la carne, contra lo que vas a luchar. Gálatas 5:19. Y de aquí vamos a extraer 4 relaciones, que estas obras de la carne están divididas en 4 partes. Estamos en Gálatas, hermanos, 5, versículo 19. Dice rápidamente ahí: y manifiestas, es decir, son evidentes. Para aquel que diga: es que yo no sé qué es andar en la carne. Muy bien. Y manifiestas son las obras de la carne, y te lo empieza a decir, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahí está la consecuencia, hermanos, de andar en la carne. El peligro de vivir en la carne, el peligro de dejarse guiar por la carne en lugar del Espíritu. Las evidencias están a la luz de todos, a la vista de todos. Y fíjense, hermanos, el apóstol a la iglesia de Galacia, hay 4 cosas, hermanos, 4 cosas que puntualizan en cómo están divididas las obras de la carne. Así que pudiera ser tú que estés en las 4, que eso ya sería terrible. Pudiera estar nada más en 3, en 2, ojalá nada más estuvieras en una. Pero lamentablemente vamos a ver todo lo que acarrea, hermanos, andar en la carne, que muchas veces no tomamos en consideración.
porque creemos o tratamos de justificar nuestro comportamiento en el nombre de Dios, en el nombre del amor. ¿Y por qué? Porque la primera parte, hermanos, de vivir en la carne está relacionada con la sexualidad. ¿Notaste eso? Dice el versículo 19: manifiestas son las obras de la carne, que es adulterio, fornicación, inmundicia y lascivias. 4 cosas. Ahí están relacionadas con la sexualidad. Ahora, déjame y te digo, hermanos, la sexualidad es algo natural, es algo bueno, es algo maravilloso en el ser humano, porque Dios lo creó para eso, para disfrutar la sexualidad. ¿Cómo? Guiados por el Espíritu, no por la carne, guiados por el Espíritu. Ahora, sin embargo, con el pecado de Adán y todo lo que heredamos, lo que era natural y bueno se volvió contaminado. Por eso surgió la prostitución, la impureza, la lascivia, la fornicación y el adulterio y otras suciedades sexuales. Déjame te digo algo, hermano. Vivir en unión libre es vivir en pecado permanente. Estás fornicando todos los días, sin parar. ¿Cómo quieres tener una relación sana? Un buen ejemplo para tus hijos, bendiciones que abunden en tu casa, si vives en fornicación permanente. Y muchos, en el nombre del amor, es que yo estoy esperando, pastor, esto y lo otro y aquello. No, hermanos, lo siento, eso es andar guiados bajo la carne, no bajo el Espíritu. Porque si alguien está guiado bajo el Espíritu, inmediatamente lo corrige. Vas al registro civil, firmas el acta, obedeciendo Romanos 13, te casas y después puedes hacer fiesta. Eso es la manera correcta de hacerlo bajo los que están en esa condición. Pero, hermanos, muchos lo hacen todo al revés, ¿verdad? Primero hacen la fiesta, luego los hijos y después se casan, porque están viendo a ver si queda, a ver si sale, y si no, pues ya nos separamos, ¿verdad? Totalmente un error. Bajo la carne, fuera de Cristo, fuera de la guía del Espíritu Santo. No tienes que hacer gran cosa, hermano. Si tu esposa está empeñada en que a fuerzas quiere una gran boda, está bajo la carne, no está bajo el Espíritu. Porque una mujer que estaba llegada bajo el Espíritu te dice: no, primero vamos a lo primero, agradar a Dios, obedecer a Dios, y después ya juntamos dinero y hacemos una buena fiesta. Porque eso es lo que se debe de hacer. Fornicación en el noviazgo. Hoy, hermanos, una mujer virgen es como un animal extinto. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible que seas virgen a tu edad? Es un motivo de burla. Y ahí están las jovencitas todas ahí. Ay, es que me dijeron esto y lo otro y aquí, y andan buscando como la primera vez. Y andan buscando al varón, que sea de su gusto, ¿verdad? Para que sea de la primera vez. Pues no, hermanos, eso se fomenta desde casa. La virginidad es un estado puro de santidad. Y toda mujer debe llegar virgen al matrimonio. ¿Quién lo hace? Ya no se hace eso, ¿verdad? Y desde aquí estamos viendo guiados, hermanos, solamente por la carne. Impurezas, lascivias, pues todo lo que tiene que ver con fetiches sexuales, ¿verdad? Que necesitas ver una película, una revista, que necesitas tener alguna prenda especial, yo qué sé, hermanos, para poder encender la libido. Eso es pecado, hermano. Por las canciones hoy que enseñan a tus hijos: papá, mamá, es tu culpa, y tú los estás condenando. Y déjame te digo en qué. Cuando tú permites que tus hijos escuchen esa música abominable llamada reggaetón, ¿qué tiene de malo, pastor? Pues ¿cómo qué? Es pornografía auditiva. ¿Qué les están enseñando a tus hijos? ¿Que son felices los 4? Y tú dices: ay, no tiene nada de malo, solamente es para bailar. No, hermano, hay niñas de 4 o 5 años que ya bailan esa cochinada llamada perreo. Vergüenza te debería de dar, papá. ¿No te das cuenta de lo que estás criando?
¿A dónde los estás condenando? A que estén fuera de Cristo. Ah, no, la mamá. Ay, no, hija, hijo, es que tú tienes derecho a vivir. El pastor exagera. Está bien, hermano. Síguele diciendo eso, tú sabrás. Son tus hijos, no son míos. Pero el día de mañana que estés llorando, que tu hija venga llorando con un producto de 9 meses. ¿Cuándo sucedió eso? El pastor de seguro tuvo la culpa, porque no educó bien a mi hija. Yo no soy su papá, hermanos. Es que en la escuela dominical debieron. Tampoco, hermano. Las maestras no tienen ninguna autoridad en educar en ese tema a sus hijos. Eso te corresponde a ti, papá. Tú eres el único responsable de la conducta de tus hijos. Ya después no vengas a echar culpa, ¿verdad? Y hay otras suciedades sexuales que pues ya cada quien tiene imaginación, ¿verdad? Porque supongo que por ahí hay. Espero que no, ¿verdad? Pero, ay, no, pastor, puro y santo, ¿verdad? No, hermanos. Pero fíjense, en 4 partes. La primera relacionada con la sexualidad. Todo lo que era bueno y santo para Cristo, hermanos. El sexo, hermanos. Escúchame bien, tú también, jovencita, si te sonrojas, si tú crees que, ay, ¿cómo van a hablar eso de mí? No, hermana, pues que no ves las novelas. ¿De qué crees que se tratan las novelas? Solamente de esas porquerías. Así que no vengas aquí a sonrojarte. El sexo dentro del matrimonio es bueno y santo delante de Dios. El Señor lo aprueba. Y déjame, te digo algo que tal vez te suena como, ay, ¿cómo cree, pastor? El Señor se deleita, se goza cuando sus hijos tienen relaciones sexuales santas en el matrimonio, no fuera del matrimonio. ¿Quién inventó al ser humano? ¿Quién lo creó? Dios. ¿Quién creó la familia? ¿Para qué? Para que se multiplicara. ¿Y cómo se iban a multiplicar? ¿A través de qué? Pues del sexo, hermanos. Ay, ¿de qué? ¿Cómo llegaron tus hijos? Me supongo que te los trajo la cigüeña, ¿verdad? Madurez, hermanos, madurez. No, hermanos, el sexo es bueno. Y tú lo sabes, es satisfactorio, altamente satisfactorio y necesario. Pero dentro del matrimonio nada más. Todo lo que está fuera del matrimonio es pecado. Guiados por el Espíritu o guiados por la carne. Aquí estamos. Número 2, relacionados con la espiritualidad. Fíjense qué interesante, versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, les vuelvo a repetir esa palabrita, iras, contiendas, disensiones, herejías. Vaya, hermanos, el hombre es incorregiblemente religioso, que posee desde la creación con la tendencia de buscar y relacionarse con Dios después de la caída, pero lo quieren hacer de una manera conveniente. De una manera conveniente. Los seres humanos, hermanos, con su maldad también distorsionaron esta necesidad pura. Y de ahí, hermanos, nace la idolatría, nace la hechicería, nacen las falsas religiones y todas las cosas semejantes a ella. Por eso es importante distinguir contra qué estás luchando, relacionadas con la espiritualidad. Hay más cristianos religiosos que cristianos con convicción. ¿Cómo saber eso, pastor? Muy fácil. Son como Herodes. ¿Y cómo era Herodes? Déjame te digo cómo. A Herodes le encantaba, y te lo digo así, hermanos, porque lo dice la Biblia en los Evangelios, le encantaba escuchar, predicar a Juan el Bautista, y terminó cortándole la cabeza. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que una persona que es incorregiblemente religiosa solamente se conforma con estar sentado a escuchar un buen sermón. Ay, sí, qué bonito, ay, qué bendición, ay, hoy me dieron 2, 3 plegadas, gracias a Dios, y ya. Pero no se involucran con la iglesia, no hacen nada para la iglesia, no invitan personas para la iglesia, no evangelizan, mucho menos, ¿verdad? No se quieren sacrificar en ir allá atrás a darle clases a los pequeños, cuando tú tienes tus mismos niños allá y sabes cómo son. No hay nada, hermanos, de actividad en la iglesia más que venir y sentar y calentar un lugar y creer
que eso es ser un buen cristiano. No, hermano, eso es ser un cristiano religioso. Lo siento mucho, sé que no te gusta escuchar eso, pero es la verdad. Es lo que está diciendo, es lo que hace una persona guiada por la carne y lo que hace una persona guiada por el Espíritu. La que es guiada por el Espíritu, hermano, siempre está a ver en qué puedo apoyar. Tal vez no tengo mucho conocimiento, pero puedo hacer algo, puedo apoyar, mínimo acomodar las sillas, yo qué sé, hermano. O sea, lo importante es querer, porque todo radica en la intencionalidad. Y no, hermano, estar esperando a que se acabe el sermón lo más pronto posible, porque ya te está esperando un congreso allá afuera. Porque llevas tanta prisa. Eres el último en llegar y el primero en irte, los que no están en Cristo. Así de sencillo es. Oye, va a haber un curso. La primera pregunta: ¿y cuánto va a durar? Carne, no hay espíritu. Discipulado, ay, qué flojera. Tener que venir, contestar una lección. Yo ya me lo sé, ¿para qué me enseñan eso? Carne. ¿Para qué le buscas, hermano? Carne. Por eso no creces ni un ápice en lo espiritual. Tienes estos problemas y no te das cuenta, hermano, que estás teniendo una idolatría de ti mismo, de tu propia carne. ¿Cómo yo, que trabajo tanto como burro, voy a sacrificar el único día que tengo de descanso, el domingo, para estar ahí sentado? Y andas ahí detrás de la esposa, y apúrate, y rápido. Carne, hermano, no hay nada de espíritu, estás reprobado. ¿Cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres tener un llamado varón si para empezar te idolatras a ti mismo? ¿Tú crees, hermano, que el domingo se hizo para ti? El domingo, hermanos, es del Señor. Amén. Y ese amén tiene que ser con convicción. Todo esto, hermanos, tiene que ver, porque de ahí de la idolatría nace la hechicería. La hechicería a veces creemos que solamente tiene que ver con los brujos. No, hermano, la hechicería abarca mucho más. La palabra hechicería viene del griego fármacos. Fármacos. ¿Entiendes a dónde voy? Todo lo que tenga que ver con droga, hermanos, es hechicería. Si tú tienes problemas con droga, hermano, estás en esta condición, en la hechicería. No importa si tú la quieres llamar que es buena para ti, hermano, la Biblia dice que es lo contrario. Y no estás guiado bajo el Espíritu, estás guiado bajo tu carne, tu principal enemigo. No puedes vencer lo que hay en ti, hermanos. ¿Qué será vencer lo que hay afuera? Porque lo que espera afuera, hermanos, es aún más duro. Pero te estoy mostrando, hermanos, hay las falsas religiones, la iglesia popular, en la cual creemos que todos salimos de ahí, ¿verdad? Pero nunca nos parábamos más que cuando se casaba el primo o la prima. Hermanos, no eras ni de aquí ni de allá, como dice la India María, ¿verdad? O sea, que no estés ahí diciendo o queriendo justificar, no, es que yo sí era. No eras, hermano, no eras nada. Habrá uno que otro que a lo mejor sí, pero déjenme les digo, hermanos, yo sí conozco personas que pertenecen a la religión popular que sí puedo decir, no, pues estos sí son. No puedo decir nada, condenados al infierno, pero sí son. ¿Cómo sabe, pastor? Porque la Biblia lo dice, hermano, entiéndelo. Si estas personas que están sumergidas en la religión popular se dieran cuenta de lo que dice la Biblia y no lo que dice un hombre con sotana, saldrían de ahí, porque ahí solo se enseña idolatría. Idolatrar un cirio, idolatrar una imagen redonda con muchos picos haciéndoles creer que ese es el Santísimo. Por Dios, hermano, no tienen la menor idea de lo que se arrodilla. Y todo eso, hermanos, su significado está en Génesis, en la Torre de Babel. Yo ya lo he oído un montón, pero yo no veo nada de eso. Por eso hay que asistir a los cursos, ¿no? Para saber estudiar dónde está todo eso. Ahí nace la primera religión, hermanos, en Babilonia. Y Caín mostró lo que es el religioso: buscar agradar a Dios a su manera y no conforme a lo que Dios pidió. Y por eso vemos la historia de Caín y Abel, ¿verdad? Por cierto, ¿qué hizo Caín con Abel? Lo mató. ¿Qué hizo Herodes con Juan el Bautista?
hermanos, la religiosidad es peligrosa. Y los cristianos también. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. Número 3, relacionadas con el prójimo. ¿Estamos ahí? Versículo 21. Bueno, desde ahí empezamos con enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Déjenme, hermanos, qué cosa. Aquí ya estamos avanzando en algo más obvio, más evidente. Pero vean, son relacionados con el prójimo. El hombre, hermanos, no fue creado para vivir solo. Por mucho que tú digas, no, pastor, pues es que estoy mejor solo, y está bien, puedo entender. Yo mismo, hermanos, disfruto de mi soledad. Cuando yo salgo de vacaciones, y aquí está mi familia, le puedan preguntar, yo exijo, no pido, exijo medio día para mí solo. ¿Por qué? Para broncearme a gusto. No, hermanos. Porque tengo mi espacio para orar con el Señor. En la naturaleza, en el mar, en la arena, mientras estoy respirando el ozono y me estoy curando. Andar en arena, caminando en el mar, mojándote con la sal del mar, hermanos, es algo tan saludable que no tienes una idea. Bueno, en ese tiempo yo lo aprovecho para orar con el Señor. Ya que vamos a hacer, no estoy. Oye, que esto no cuenten conmigo. Pero, hermanos, aún así tenemos que convivir. ¿Qué hicimos el domingo anterior? Convivir. ¿Y qué nos generó eso? Bienestar. Conocernos entre hermanos. Yo no sabía las cualidades de nuestras hermanas de la tercera edad, su buen hábito para porterear, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, hermano. Y vean, hermanos, todo eso genera que entre nos comprendemos más, nos conozcamos, hermanos, pero los que no quieren reunirse con su iglesia, hermano, pues están fuera de Cristo. Lo siento mucho, hermano, pero la Biblia lo dice. Quien no quiere convivir con el cuerpo de Cristo está fuera de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Así de simple. Es que usted está exagerando, pastor. No, hermano, refútame con la Biblia, no con tus pensamientos ni con tus ideas. A mí es que aquí la Biblia dice que no. ¿Dónde dice, hermano? ¿Qué dice Salmo 133? Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, yo entiendo, tal vez tengas compromisos, pero se avisó desde un tiempo prudente para que agendaras para tu iglesia. Los demás de afuera, hermanos, lo siento mucho, pero no importa. ¿Por qué no importa? Porque con los que vas a estar en el cielo son con este grupo, no con los de afuera. La Biblia dice que cuando estemos en el cielo va a haber lágrimas, y hay 2 razones por lo cual vamos a llorar en el cielo. Número 1, obviamente, porque estamos en el cielo, ¿verdad? Nos salvamos gracias a la gracia de Cristo, amén. Y la otra, porque vas a ver desde el cielo a ese ser querido que tanto le negaste el evangelio, que tanto te dio vergüenza invitarlo a la iglesia, que tanto te dio que no invitarlo, que no predicarle, yo qué sé. Lo vas a ver sufrir en la gran tribulación. Por eso vas a ver. Y te vas a acordar de Lucas 16. Vas a decir, pero ¿qué hay en Lucas 16? Ve a leerlo y verás, es tu relación con esas personas. ¿Por qué? No quisiste establecer relación con tu iglesia. Prefieres al mundo que a tus hermanos de la iglesia. Y todo esto, hermanos, ¿por qué? Porque necesitamos de alguien más. ¿Por qué nos casamos? Escúchenlo bien, ¿por qué nos casamos? No, ¿por qué nos juntamos? ¿Por qué nos casamos? Pues porque necesitamos de alguien más, hermano. Alguien del sexo opuesto, por cierto. Algo del sexo opuesto. Aquella persona que va a ser mi complemento, que va a ser mi otra mitad, que va a ser la que me va a perfeccionar. Uno se casa, hermano, para hacer feliz a la pareja, no para que me hagan feliz a mí, como lo hacen todos los egoístas. Yo me caso para que me consiguen, yo me caso para que me haga feliz, yo me hago. Hermano, eso no es el amor, eso no es el matrimonio. Eso es un matrimonio a la mexicana, llena de machismo, lo cual totalmente antibíblico, nada tiene que ver, hermano.
Si yo quiero ser feliz, soy feliz cuando hago feliz a una persona. Cuando hago infeliz a una persona, yo me hago más daño y yo soy el infeliz. Por eso tenemos que conocer lo que dice la Biblia y cómo es que Dios lo estableció. Porque de todo esto, hermanos, pues necesitamos un amor que es para nosotros. Hermano, hermana, Dios nunca, jamás en la vida te va a dar una persona que ya tiene otra relación. Nunca te va a dar una persona que está casada. Y eso empieza a ver tus problemas hasta la fecha. ¿Por qué? Pero, hermanos, este amor con la naturaleza contaminada, el hombre se vuelve un ser egoísta, lleno de sentimientos malignos contra su propio prójimo. Y empiezan las enemistades entre los noviazgos y los matrimonios, celos absurdos, que los celos hay dos causas que lo provocan. Número uno, pues obvio los celos los causa un marido o una esposa que son de la vida alegre o que tienen la vista muy, como se dice, muy activa por ahí, ¿verdad? Y es Satanás. Lo mismo lo dice la carta de Santiago, capítulo 4. Los celos, hermanos, vienen de Satanás, de la carne. ¿Por qué vienen los celos, hermanos? ¿Qué significan los celos? Es una inseguridad. ¿Correcto, hermano? Sí es, así es. Los celos solamente vienen por una inseguridad. Ni siquiera son tanto porque el esposo, el marido ya vio otro hombre. Cuando vas a la playa, digo, seamos honestos, ¿qué es lo que vas a ver? No, vas pura playa, puro así como. Y cuando pasa ahí, el que va vendiendo sandías, le haces así, o estás con un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? Hermano, es inevitable, la vista es natural. Y a veces, aunque no lo crean, a veces estás admirando el físico de una mujer o de un hombre sin lascivia. Es raro, pero puede hacer. Mas sin embargo, hermano, ¿qué pasa ahí? El cónyuge se cela. ¿Por qué? Por inseguridad, hermano. Es que no hay otra causa. Es inseguridad de sí mismo. Tienen la autoestima tan bajo que los celos es lo único que demuestra. Una persona celosa, hermano, tiene el autoestima tan bajo que la primera evidencia es que se cela hasta de la escoba. Es la verdad. Se cela hasta del artista, del futbolista. Era ya más, ahí estás viendo. ¿Cómo voy a ver el fútbol si no estoy viendo la televisión, verdad? Y ahí está la mujer de tóxica, ¿verdad? Y el marido también cuando están viendo las novelas, ¿verdad? En la Biblia no encuentro ningún pasaje que diga que las novelas son pecado más que este. No sé. Porque para eso sí se pintan las mujeres, ¿verdad? Pero bueno, ahí está. Y son esas cosas, hermanos, que estamos luchando diario. Egoísta, lleno de sentimientos malignos, enemistades, celos, envidias, ni se diga. ¿Ves a un miembro mejorar en cualquier ámbito de su vida, en su trabajo, en sus estudios, en su casa, su auto, hasta en la misma ropa que es tan trivial? No, y luego, hermanos, arder. ¿Sabes por qué ardes? Porque las mismas llamas del infierno, hermanos, están ahí en tu ser, ardiendo. Por eso se le dice muy correctamente, está ardiendo de envidia, porque es la verdad. ¿Por qué Caín mató a Abel? Por envidia. ¿Por qué los judíos crucificaron a Cristo? Por envidia. Digo, si no lo sabías, ya lo sabes. Fue por envidia. ¿Por qué apedreaban a Pablo en los diferentes lugares cuando él hablaba con gran conocimiento? Por envidia. Hermanos, siempre la envidia ahí está, y es de Satanás. Se arde de envidia, hermanos, y la envidia provoca deseos malignos en el corazón contra ese prójimo, incluso hasta de matarlo, por la pura envidia. Para que no lo digas, pues un ratito de envidia. Ten cuidado, hermanos, porque de ahí salen pleitos, los odios, las iras irracionales, todo eso, hermanos, que tiene que ver relacionado con el prójimo
y el griego mi más próximo puede ser incluso hasta tu cónyuge. ¿Sabías, hermano, que hay maridos, que hay esposas que envidian a su cónyuge? Tal vez tuvo más estudios, tal vez tenga mejores dones espirituales que tú, tal vez tenga mejor capacidad de hablar, yo qué sé, hermano. Tal vez tu esposo, tu esposa es, ¿cómo le llaman? Los que son muy abiertos, ¿cómo se dice? Muy introvertidos, extrovertidos, y tú eres todo pasmado. Eso genera envidia, hermano, porque tú quisieras ser así. Tal vez tú envidias el color de otra persona. Por favor, no algo tan trivial como el color de piel, la estatura, cosas así, hermanos. Si no lo habías pensado, también entra en ese tipo de cosas. Hay personas que tienen aberración a la gordura, ¿verdad? Y hay personas que envidian a las personas que están esbeltas. Le echan el mal de ojo, ¿no? Que por cierto es hechicería, ¿sabes? Así que no digamos que no, ¿verdad? Pero ahí está, hermanos. Todo esto tiene que ver. Y último, hermanos, el peor de todos, relacionado con uno mismo. Vamos a la lectura, dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Aquí estamos viendo ya, hermanos, homicidios, borracheras, orgías. Y dice el apóstol Pablo, y cosas semejantes a estas. Es decir, ahí nos da la libertad de echar la imaginación. ¿Qué andamos haciendo? ¿Qué cosas, qué pecados, qué desvíos, qué concupiscencias estamos haciendo semejantes a las que nos acaba de nombrar? El hombre, hermanos, perdió el amor propio y transmitió eso genéticamente a sus descendientes. Pero ahora, sin el control divino, somos seres viciosos y descontrolados. Ahora, muchos dirán, sí, fácil, el que tiene problemas con la droga, el alcohol, el cigarro. No, hermano. Eso es evidente, que hay un problema. No, hermanos. Hay más vicios de los que tú te imaginas. Y que estás peor que los que tienen este problema. Uno ya se los nombré en la mañana. No lo traje, gracias a Dios. El celular. Dime, hermano, ¿cuántas horas pasas en el celular? ¿Y cuántas horas pasas en la Biblia? ¿Cuántas horas pasan tus hijos en el celular? ¿Y cuánto tiempo pasas tú con ellos dándoles un tiempo de calidad? Ahí está un vicio, hermano. Si tú no lo querías ver así, lo siento mucho, pero tus hijos están enviciados con el celular. Es un Dios ajeno, es una idolatría, donde tienes acceso, hermano, a las más terribles consecuencias con solo presionar un botón. Hay papás que ya no tienen la capacidad de educar a sus hijos más que con un celular. Es a lo único que saben recurrir, porque no tienen la capacidad intelectual, ni física, ni moral para educar a un hijo. Y hoy muchos defenderán, pastor, pero es que es una herramienta necesaria. Sí, hermano, ¿necesaria para qué? Dime para qué. Un niño de 3 años que llora porque no le das el celular, ¿qué necesidad tiene del celular? Ninguna, hermano. A mí me daban una sonaja que era una, si mal no recuerdo, era un bote con semillas. Esa era mi juguete. Y me pagaba horas. Me compraban un juguetito simple, horas, hermano, horas ahí. Y tú te acordarás. Jugábamos con 3 palos de escoba, ¿te acuerdas? Jugábamos con una bola que enredabas y lo bailabas, horas. Con una rueda que la hacías girar, horas, hermano. Y hoy solo los encuentras en bazares, o los encuentras por ahí, arrumbados ahí. Mira. O jugábamos con bolitas de cristal, ¿te acuerdas? Horas, hermano. Y eso era diversión. ¿Sí o no, hermanos? Diversión sana, porque te ponía activo. Andabas para allá y para acá, hermanos. Eran niños sanos. Creo que todos los niños son obesos. ¿Por qué crees? Porque nada más están en el celular.
Es lo que tú como papá le estás educando. Porque tú, papá, andas en la carne, no andas guiado por el Espíritu. Y tratas de justificarlo. Es que son los juguetes de hoy, pastor. Pues sí, hermana, yo lo entiendo, yo lo sé. Pero tienes que limitar el tiempo y tienes que vigilar qué están haciendo tanto tiempo en el celular. Es que solamente están con un jueguito. Muy bien. Ahora, ¿cuántas horas lleva ahí? Como 6, pastor. Y soy bien feliz. Y al niño atrofiándose de la mente. Y en el día famoso de los Reyes, quieren un celular mejor. Y tú se lo das. ¿Por qué? Porque eres un buen padre. ¿Estás seguro? No, ¿cómo mi hijo va a andar con un celular chafita en la secundaria mientras que todos los traen puro, ¿cómo se llama? iPhone. No, eso no es posible. Idolatrías. Puras cosas hipócritas, puras cosas triviales sin sentido que no tienen razón de ser. Ahora, en todo eso, hermanos, nos convertimos viciosos y descontrolados. Somos también esclavos de pasiones y sentimientos de un corazón corrupto por andar en la carne. Digo, todo esto te lo estoy diciendo así a grandes rasgos para que veas el peligro de lo que es vivir en la carne. Todas esas pasiones, hermanos, no solamente hay esos vicios, también hay en la comida. Ya una vez les enseñé algo de la Coca-Cola, ¿verdad? Me van a censurar el canal, pero bueno. ¿Y se acuerdan, hermanos? Un vaso de refresco, hermanos, 355 mililitros. 8 cucharadas de azúcar con ácido fosfórico. Pon un clavo oxidado en estas bebidas y en 3 días se limpia. ¿Y hay quien les da a sus hijos en un biberón? ¿Y crees que eres un buen padre? Cuando eres el peor de todos, porque lo estás matando. Y hoy los niños le preguntas, tengo sed. Pues le das tu vasito de agua. No, tengo sed de... Ya sabes qué beber. Y se la das. Tanto daño, hermanos, hacemos con esos vicios que traemos todos los días y que lo hacemos como algo que no tiene nada que ver con Dios. Hermano, ¿cómo de que no? Primero Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es de Dios y que no es vuestro, el cual pagó con su precio de su sangre? Tu cuerpo no te pertenece ya, hermano. Tus hijos no son tuyos. Tus hijos son prestados, ¿lo sabías? Son herencia de Jehová. ¿Y cómo lo vas a entregar esa herencia a Dios? ¿Entendemos, hermano? Ese es el peligro de vivir en la carne. Es algo que tenemos que corregir a la brevedad. La carnalidad humana, hermanos, también provoca conflicto con la voluntad de Dios. Apunta ahí Gálatas 5:17, ya no me da tiempo para más. Romanos capítulo 8, versículo 7. La carne, vivir en la carne es la fuente del pecado. ¿De dónde nace el pecado? De la carne, de tu carne. Apunta ahí Jeremías 17:9 y Marcos 7:21 al 23. Jeremías 17:9, Marcos 7:21 al 23. ¿Qué más genera la carne? Un desvío constante de Dios. Nuevamente apunta ahí Jeremías 8, del 4 al 5. Jeremías 8, del 4 al 5. Este sí quiero que vayan. Mateo 26. Vamos a Mateo 26, porque es algo importantísimo. El disgusto por el sacrificio y la oración. Mateo 26, versículo 39. ¿Están allí? Dice: entonces llegó Jesús a ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postó sobre su rostro, pasó para ya obviar un poquito de lectura, al 46, 40, perdón. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, ¿cuánto trabajo te cuesta congregar? ¿No puedes velar y orar con Jesús ni una hora? Y ya estás pensando en tu carne: pastor, si usted durara una hora, ¿eso qué importa, hermano? Te está hablando Cristo, no te está hablando el pastor. ¿Por qué llevas tanta prisa por irte? Por la carne. Pero vean, hermanos, lo que provoca la carne es tener un disgusto por el sacrificio de orar y velar. ¿Cuánto trabajo te cuesta orar? ¿Te quita tiempo? ¿Te estorba para sus actividades diarias? Por supuesto que sí, ¿verdad? Por eso es un sacrificio. Y lo tienes que hacer porque Él lo hizo. Él hizo el sacrificio por nosotros. Por eso fue hasta las últimas consecuencias, solo por amor. Y por eso el reproche, ¿verdad? No pudieron velar conmigo nada. Una ocasión, no sé, me acuerdo, les conté, en la iglesia donde me formé, el pastor llamó a una comisión: hermanos, tengo un serio problema. Hay unos hermanos que tienen problemas espirituales muy fuertes. Necesito varones dispuestos para entrar en oración. Muy bien. ¿Quién levanta su mano? Ya sale la idea. 4 o 5. Muy bien, ¿están dispuestos a velar una hora conmigo? ¿A hacer una oración conmigo de una hora? Sí, pastor. Y no faltó el primero. ¿Y a qué horas pasa? El pastor inmediatamente: estás fuera. Pero pastor, ¿por qué? Yo lo pregunté. Hermano, ¿entendemos? Carne. La carne no puede heredar el reino de Dios. Era a las 5 de la mañana. Hermano, ni siquiera es tan temprano. Bueno, para algunos sí, pero ¿y qué importa eso? Velar y orar una hora. Y eso, hermanos, es algo que urge hacer en esta iglesia. Pero ¿quién quiere sacrificarse? ¿Quién va a ser aquel que se levante tan temprano para orar? Entiendo que hay condiciones de enfermedad, lo sé, hay condiciones de edad, se entiende, hermano. Pero cuando tienes la juventud, cuando tienes el tiempo, ¿qué es lo único que te estorba? Pues la carne, ¿verdad? La carne es muy débil, muy, muy débil. Y por último, hermanos, la carne siempre quiere jalarnos a lo prohibido. Lo acabamos de ver. 4 cosas relacionadas con el peligro de vivir en la carne, por si lo tenías en poco, por si tú creías que no era tan importante, bueno, pues una raya más al tigre, ¿verdad? Como dicen por ahí, queriendo justificar su carnalidad. Ahí está, hermanos. Y termino, hermanos, con el más importante. ¿Cómo vencer la carne, pastor? Porque ya me dio con todo, ahora necesito una curita. Bueno, ahí van las curitas y las vendas. ¿Cómo vencer la carne? Gálatas 5:16. Precisamente ahí donde encontramos las evidencias de vivir en la carne, ahora vamos a encontrar la solución. Adelantito. Gálatas 5:16. Si ya lo encontraron, háganme el favor de leerlo. Gálatas 5:16. Amén. Gracias, hermano. Digo pues, andar como. Y después no satisfagas los deseos de tu carne. ¿Cuáles? Pues todos los que ya viste hoy. No los satisfagas, hermano. Dice Santiago que quien le da luz a la concupiscencia, quien hace pecado, da luz a la concupiscencia, y cuando da a luz la concupiscencia se consume el pecado
se consume la muerte. La muerte, hermanos, es la separación de Dios. Es decir, estás fuera de Cristo, separado de Cristo. Ahí en ese contexto está. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, pastor? Efesios 5:18. Efesios 5:18. Vámonos a ir un poquito rápido, porque ya me están señalando el reloj. La carne, por cierto. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien ser ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo se logra eso? Versículo 19. Hablando. Fíjense, hermanos, qué interesante. No dice cantando, ¿lo notaste? Dice hablando. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor de nuestras bocas. ¿Eso dice? No, eso no dice. ¿Qué dice? De nuestros corazones. Poco importa, hermano, que levantes tus manos en alabanza si no levantas tu corazón a Dios. Poco importa que estés muy bien entonado en los cantos si no estás entonado con el Espíritu Santo. De nada sirve. Así que tenemos que corregir. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer, pastor? Colosenses capítulo 3. ¿Cómo vencer la carne? Todo eso que tanto daño me hace y me aleja de Dios y de las bendiciones que fluyan en mi hogar y en mi vida. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Dice ahí, hermanos, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Se traduce también como lo carnal. Fórnicas, y dije, nuevamente empieza con el tema sexual. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales también vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si te das cuenta, hermanos, vuelve a resumir todo lo que dijo en Gálatas. Hazlo morir, haz morir tu carne. ¿Cómo la puedo hacer morir, pastor? Crucifícala. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, hermano. Precisamente ahí nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Ya están allí? Con Cristo estoy juntamente ¿cómo? Crucificado. ¿Lo estás? Y ya no vivo yo. ¿Quién vive en ti ahora? Y lo que ahora vives en la carne, lo vives en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Fíjense, hermano, la solución es tan simple. Luchamos contra la carne, que es un enemigo poderoso con el cual nos es muy difícil vencerlo. ¿Por qué? Porque somos nosotros. Amén. Es difícil vencerlos, pero con la ayuda del Espíritu lo podemos hacer si seguimos estas instrucciones. Hacer morir la carne. ¿Cómo? Crucifica al hermano. Ese deseo carnal, ese vicio, esa pasión, ese pensamiento que tú sabes que ya es producto de la carne, dice el Señor, crucifícalo con Cristo en la cruz. Crucifícalo, mátalo en la cruz de Cristo. Y Cristo, hermano, ya te dio la victoria. Pero ¿sabes por qué no vences? Porque no lo quieres crucificar. Te gusta tu pecado, te deleitas en tu pecado, porque te produce satisfacción. Y sigues minimizando el sacrificio de Cristo, creyendo que tu vida no está tan mal, que no eres tan pecador. Tal vez seas una linda persona, tal vez moralmente seas una persona intachable. Eso no te hace ser un buen cristiano. Un buen cristiano, hermanos, crucifica su carne, se humilla ante Cristo, la poderosa mano de Cristo, y ya está aquí. ¿Por qué? Porque el que es de Cristo, las palabras de Dios. Y el que no es de Cristo, no es de Dios. Simple y sencillamente. Pero pastor, ya hizo una oración de salvación, sí, la hizo en el intelecto, no la hizo aquí. Si la hubiera hecho aquí, hubiera nacido de nuevo y ya estaría aquí. ¿Por qué? Porque ya se hubiera bautizado.
ya hubiera pedido el discipulado 1. No faltaría, no vendría solamente cuando hay comida. Cosas por el estilo. ¿Qué más, hermanos? Romanos 13:14. Ya estoy por terminar, hermano, ya descansa, por fin va a acabar. Romanos 13:14, pues nada más es el primer enemigo, Romanos 13:14 dice la palabra del Señor ahí. Leo desde el 13 para tener contexto. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, nuevamente, hermanos, los productos de la carne, sino vestidos del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de su carne. Si tú sabes que tienes un problema de alcohol, hermano, pues no vayas donde lo venden. Si tú tienes un problema con la drogadicción, pues no te juntes con los que te van a dar, no seas. ¿Entendemos, hermano? Si tú tienes amigos que te incitan y te invitan al pecado, es hora de hacer nuevos amigos. Si tú estás en una relación tóxica con una mujer o con un hombre que solamente te aleja de Dios, hermano, aléjate. Es que estoy enamorada, pastor. Okay. Se puede entender esa situación. ¿Cuánto esfuerzo has hecho por ganarla para Cristo? Y si ya lo hiciste, ¿te oyó? Y si la respuesta es no, hermano, ¿por qué le buscas? ¿Por qué te buscas problemas? ¿Por qué te buscas infelicidad? Nadie se convierte después de casarse, entiéndelo. Nadie. Eso es mentira. Es que con el tiempo se puede arrepentir. Ojalá. Pero generalmente no. Por los testimonios de la Biblia, por la experiencia de 11 años de pastor, eso no pasa. Al contrario, la persona se aleja de Dios. Y está advertido desde Levítico: no deis ni tu hijo ni tu hija al extranjero, porque los harán ir en pos de dioses ajenos. Ahí está. Y tú lo sabes. ¿Dónde están? En el mundo, adorando dioses ajenos, justificándose cuando no hay justificación, cuando la palabra de Dios es poder. Así que no hay nada que hacer, hermanos. Corta con todo alimento carnal y no lo proveas. Aborta todo impulso de la carne y no te hagas amigo de personas carnales, aunque se digan ser cristianos. Eso, hermanos, nos ayuda. Termino, hermanos, Marcos 9:29, lo más importante para vencer la carne. Marcos 9:29, por favor, es lo más importante, lo más poderoso, lo más efectivo, lo que más nos hace falta hacer. Romanos 9:29, ¿estás ahí? Lo espero porque sí urge que lo veas. Dice ahí: y les dijo, este género con nada puede salir, sino con qué? Oración. La práctica, hermanos, de la oración y la abstinencia, o sea, el ayuno, es lo más poderoso que tenemos para vencer la carne. Dime, hermano, ¿cuánto horas al día? Es la misma equivalencia al poder que tienes de vencer la carne. Así que, pues, échale cuentas, ¿verdad? ¿Cuántas veces horas al día? ¿Cuántas veces horas a la semana? Pues cuando vengo a la iglesia. Pues es equivalente a tu poder para vencer la carne. Por eso estás como estás. Por eso no creces. Por eso solamente calientas sillas. Por eso te presentas de vez en cuando. Por eso te cuesta mucho trabajo asistir a las reuniones, convivios, cursos. ¿Por qué? Porque estás en la carne. Siempre es así. Ahora, lo que más cuesta sacrificio, ¿cuánto ayunas? ¿Cuánto ayunamos aquí? Hay personas que tienen años en la iglesia sin ayunar. Hermanos, es parte de un ministerio. Ayunar, abstenerse de los alimentos, abstenerse de un día ahora sí que de andar, como dice allá mi abuelita, de pata de perro, y dedicarse a su pura casa a hacer oración, lectura y ayuno.
¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Y quieres sanarte? ¿Quieres estar bien con Dios? Hermano, si no lo hacemos, no podemos vencer la carne. ¿Qué hizo Cristo en el desierto? ¿Por qué venció a Satanás? Se preparó 40 días y 40 noches, haciendo oración y ayuno. No tenemos, yo creo que más que añadir. Simplemente ser honestos con nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos, como dice Corintios, velar y orar, hermanos, es lo que más se necesita para vencer la carne. Cristo le dijo a Pedro, ¿no pudiste velar conmigo ni una hora? Vele y ore para no entrar en tentación. Por eso sucumbimos ante la carne, sucumbimos ante el pecado, sucumbimos principalmente a ese Dios, ese maldito Dios que somos nosotros, haciendo la voluntad de Satanás y no de Dios. Cada que alguien decide alejarse de cualquier curso, congregación, reunión, está haciendo la voluntad de Satanás, no la voluntad de Dios. ¿Quieres vencer la carne, hermano? Ya sabes que tienes que hacer. Y aún quedan dos enemigos. Acabamos de ver el interno, pero vamos a enfrentar a los dos externos, y son peores. Cerremos nuestros ojos, vamos a hacer oración. Alabado seas, Padre eterno. Gracias te damos por tu